Me llamo Diego y trabajo como guía turístico en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. Tengo 34 años y llevo más de una década llevando grupos por estos bosques. Conozco cada sendero, cada refugio y cada rincón de estas montañas. Nunca creí en nada paranormal. Siempre pensé que las historias que contaban los lugareños eran exageraciones para asustar a los turistas. Pero lo que me pasó en octubre del 2019 cambió completamente mi percepción de la realidad. Hay cosas que la razón no puede explicar, y esta es una de ellas. Era un viernes por la tarde. Había terminado mi última excursión del día y decidí quedarme a explorar una zona que había visto marcada en un mapa antiguo que encontré en un mercadillo. El mapa mostraba un sendero que yo desconocía, lo cual era extraño porque pensaba que conocía todos los caminos de la sierra. La curiosidad pudo más que la prudencia, y aunque el sol ya estaba bajando, decidí ir a investigar. Llevaba mi mochila con lo esencial: linterna, agua, algo de comida y mi teléfono móvil completamente cargado. El sendero comenzaba detrás de una formación rocosa que yo conocía bien, pero nunca había notado ese camino. Estaba cubierto de hojas y ramas, como si nadie lo hubiera usado en años. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso, los árboles más altos y antiguos. Había un silencio extraño. No se escuchaban pájaros ni el viento entre las hojas, solo el sonido de mis pisadas sobre la tierra húmeda. Caminé durante unos 20 minutos hasta que llegué a un pequeño claro. En el centro había una estructura de piedra muy antigua. Parecía un altar o algún tipo de monumento. Tenía grabados que no pude identificar, símbolos que no pertenecían a ninguna cultura que yo conociera. Saqué mi teléfono para tomar fotos, pero la batería estaba completamente agotada. Eso no tenía sentido. Acababa de revisarla antes de salir y estaba al 100%. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento, pero no había viento. El susurro se hizo más claro. Parecían voces, muchas voces hablando al mismo tiempo en un idioma que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré buscando el origen del sonido, pero no había nadie. El claro estaba vacío, solo yo y aquella estructura de piedra. Decidí que era momento de irme. Di media vuelta para regresar por donde había venido, pero el sendero había desaparecido. Donde antes había un camino claro, ahora solo había vegetación densa e impenetrable. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez me había desorientado, que había entrado al claro por otro lado. Pero yo conocía esos bosques, sabía orientarme, y algo no estaba bien. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Ahora podía distinguir que eran cantos, como una especie de ritual. Miré hacia la estructura de piedra y vi algo que me heló la sangre. Figuras translúcidas comenzaron a aparecer alrededor del altar. Eran formas humanas, pero no completamente sólidas, como sombras con forma de personas. Se movían en círculo alrededor de la piedra, siguiendo el ritmo de los cantos. No lo dudé más. Corrí hacia donde creía que estaba el sendero, abriéndome paso entre las ramas y la maleza. Las espinas me arañaban la cara y las manos, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, tropezando con raíces y cayendo varias veces. Los cantos me seguían, cada vez más cerca, como si esas cosas estuvieran persiguiéndome. De repente, salí a un camino conocido. Era la ruta principal que usaba con mis grupos. Me detuve, jadeando, tratando de recuperar el aire. Miré hacia atrás y solo vi el bosque normal, tranquilo, sin ningún rastro de lo que acababa de experimentar. Los cantos habían cesado, el silencio antinatural había desaparecido. Podía escuchar de nuevo los sonidos normales del bosque, los pájaros, el viento. Dale like y suscríbete si lo estás disfrutando. Y cuéntame en los comentarios qué historia quieres escuchar a continuación. Llegué a mi coche temblando. Revisé mi teléfono y la batería seguía completamente agotada. Tenía arañazos por todo el cuerpo y la ropa destrozada. Conduje de vuelta a casa en estado de shock, incapaz de procesar lo que había vivido. Durante días intenté encontrar una explicación lógica,
Tal vez había sido una alucinación, quizás había inhalado algún gas natural del bosque, pero en el fondo sabía que lo que vi era real. Una semana después volví al lugar donde creía que había empezado el sendero, pero no encontré nada. La formación rocosa estaba ahí, pero no había rastro de camino alguno. Le pregunté a algunos ancianos del pueblo sobre la zona, y uno de ellos me contó que hace siglos había habido asentamientos celtas en esas montañas, lugares sagrados donde realizaban rituales. Me dijo que algunos de esos lugares todavía conservan energía y que es mejor no molestarlos. Nunca más volví a buscar ese sendero. Sigo trabajando como guía, pero ahora me limito a las rutas conocidas. A veces, cuando paso cerca de aquella formación rocosa, siento una presencia, como si algo me observara desde el bosque, y cada vez que lo siento, acelero el paso y sigo adelante. Hay lugares en estos bosques que no están destinados a ser encontrados, y yo aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. Pero la historia de Diego no es la única que me han compartido sobre experiencias en bosques. De hecho, recibí otro relato que me dejó pensando durante días. Esta vez de una fotógrafa que trabaja en la Patagonia Argentina. Su nombre es Valentina, tiene 29 años, y lo que le pasó en una madrugada de marzo cambió completamente su forma de entender la naturaleza. Valentina es fotógrafa de naturaleza y vive en Bariloche, rodeada de algunos de los bosques más hermosos del mundo. Su trabajo consiste en capturar la belleza de la naturaleza patagónica. Ha pasado incontables horas sola en el bosque. Siempre se sintió cómoda y segura, hasta que aquella noche de marzo del 2021. Había estado preparando una exposición sobre los bosques de arrayanes, esos árboles de corteza color canela que son únicos de la región. Necesitaba fotos del amanecer, esa luz dorada que baña los troncos y crea una atmósfera mágica. Para eso tenía que llegar al bosque antes de que saliera el sol, lo cual significaba caminar en plena oscuridad. Salió de su cabaña a las 4 de la mañana. La temperatura estaba bajo cero. Su aliento formaba nubes de vapor en el aire. Llevaba su equipo fotográfico, una linterna frontal, termo con café y todo lo necesario para pasar unas horas en el bosque. El sendero lo conocía perfectamente. Lo había recorrido decenas de veces. Los primeros 20 minutos de caminata fueron normales. El bosque estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujido de las hojas secas bajo sus botas. Pero cuando se adentró más en la espesura, algo cambió. Empezó a escuchar un sonido extraño, como un susurro constante. Al principio pensó que era el viento entre las ramas, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. El susurro se hizo más claro, y entonces lo escuchó. Su nombre. Alguien o algo estaba susurrando su nombre entre los árboles. Valentina, Valentina. Era una voz suave, casi melodiosa, pero había algo profundamente perturbador en ella. Se detuvo en seco, alumbrando con su linterna hacia los lados, pero no había nadie. Intentó convencerse de que era su imaginación, el cansancio, la oscuridad jugándole una mala pasada. Siguió caminando, pero el susurro continuó. Ahora parecía venir de todas las direcciones, como si el bosque entero estuviera diciendo su nombre. Valentina, Valentina, Valentina. Sintió algo rozar su hombro, una mano fría, casi etérea. Gritó y corrió más rápido, sin importarle hacia dónde iba. Solo quería salir de lo que fuera que estaba en ese bosque con ella. Las lágrimas corrían por la cara. El terror era absoluto. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. No sabe cuánto tiempo corrió. Perdió la noción del tiempo y el espacio. Pero de repente vio una luz a lo lejos. Una luz real, no esas sombras espectrales que había estado viendo. Era el refugio de guardaparques que estaba cerca del sendero. Corrió hacia allí con las últimas fuerzas que le quedaban y golpeó la puerta desesperadamente. Un guardaparques llamado Martín abrió la puerta, alarmado por su estado. Estaba cubierta de tierra, arañazos, temblando incontrolablemente. La hizo pasar, le dio una manta y té caliente. Cuando logró calmarse lo suficiente para hablar, le contó lo que pasó. Esperaba que se riera de ella, que le dijera que era su imaginación, pero no lo hizo.
Martín la miró con una expresión seria y le dijo que no era la primera persona que reportaba experiencias extrañas en esa zona del bosque. Los pueblos originarios de la región, los mapuches, consideraban ese bosque como un lugar sagrado, hogar de espíritus. Le advirtió que nunca debía volver sola, especialmente de noche. Martín la acompañó de vuelta a su cabaña cuando amaneció. Recogieron su equipo fotográfico que había quedado tirado en el sendero. Su cámara estaba ahí, intacta, pero cuando revisó las fotos que había tomado antes de que todo empezara, todas estaban borrosas, llenas de manchas extrañas, como si algo hubiera interferido con el sensor. Han pasado 3 años desde aquella noche. Valentina sigue siendo fotógrafa de naturaleza, pero nunca volvió a ese bosque. Ha hablado con otros fotógrafos y guías de la zona, y varios le han contado historias similares. Hay algo en esos bosques antiguos, algo que no podemos comprender. Los mapuches tenían razón en respetarlos, en considerarlos sagrados. A veces, cuando está en otros bosques trabajando, escucha un susurro lejano y su nombre flotando en el viento. Pero ahora sabe que debe ignorarlo, no seguirlo, no responder. Porque hay cosas en la naturaleza que van más allá de nuestra comprensión, y no todas son benévolas. Y hablando de descubrimientos inexplicables en bosques, tengo que contarles lo que le pasó a Andrés, un ingeniero forestal de 42 años que trabaja en Galicia, España. Su experiencia fue diferente, más inquietante si cabe, porque lo que encontró no debería existir según ningún mapa oficial, pero estaba ahí, tan real como aterrador. Andrés trabaja evaluando bosques remotos. Su labor lo lleva constantemente a zonas alejadas donde planifica talas sostenibles y supervisa reforestaciones. Ha pasado más tiempo en el bosque que en la ciudad y pensaba que lo había visto todo, hasta noviembre del 2020. Le habían asignado evaluar una zona de eucaliptos cerca de Orense. Era una parcela grande, alejada de cualquier población, perfecta para un trabajo que requería varios días. Montó su campamento base en el borde del bosque y planificó sus rutas de inspección. El primer día transcurrió sin incidentes. Tomó muestras, marcó árboles enfermos, hizo anotaciones en su libreta. El segundo día, mientras exploraba una zona más profunda del bosque, encontró algo inesperado. Entre la espesura de eucaliptos, perfectamente oculta, había una cabaña de piedra. No era moderna, parecía tener siglos de antigüedad, con paredes gruesas de piedra y un techo de pizarra parcialmente derrumbado. Lo extraño era que no aparecía en ninguno de sus mapas, ni en los digitales, ni en los topográficos antiguos que siempre consultaba. Su curiosidad profesional se despertó. Las construcciones antiguas en medio de bosques privados eran raras, generalmente había registros de ellas. Se acercó para inspeccionar. La puerta de madera estaba entreabierta. Las bisagras oxidadas crujieron cuando la empujó. El interior estaba oscuro. Iluminó con su linterna frontal. Lo que vio lo dejó perplejo. El interior estaba amueblado. Había una mesa de madera, 2 sillas, una chimenea y, lo más inquietante, una cama con mantas que parecían relativamente nuevas. No tenía sentido. Si alguien estaba usando la cabaña, ¿por qué no había señales de vida reciente? No había cenizas frescas en la chimenea, no había comida, no había ropa, pero las mantas estaban limpias, sin polvo, como si alguien las hubiera puesto ahí recientemente. Sobre la mesa había un objeto que captó su atención. Era un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado. Lo abrió con cuidado y descubrió que era una especie de diario. Las entradas estaban escritas en gallego antiguo, difícil de leer, pero logró descifrar algunas frases. Hablaba de un guardián del bosque, de rituales para proteger los árboles, de espíritus que habitaban entre las raíces. Estaba tan concentrado leyendo que no se dio cuenta de que había oscurecido. Miró su reloj y eran apenas las 4 de la tarde, pero afuera estaba negro como medianoche. Salió de la cabaña y vio algo imposible. El bosque estaba completamente oscuro, pero no había nubes. Era como si la luz del sol simplemente no pudiera penetrar en esa zona. Sintió un miedo visceral. Algo no estaba bien. Decidió marcharse inmediatamente, olvidarse de la cabaña y volver a su campamento. Pero cuando intentó orientarse, no reconoció nada. Los árboles parecían diferentes, más altos, más retorcidos. El sendero por el que había llegado había desaparecido. Caminó en lo que creía era la dirección correcta,
pero después de 20 minutos seguía rodeado de eucaliptos. Su brújula giraba sin control, sin señalar ningún punto fijo. El GPS de su teléfono mostraba su ubicación en medio de la nada, sin ningún punto de referencia cercano. Era como si hubiera entrado en un bolsillo dimensional. Entonces escuchó los pasos, pesados, lentos, acercándose entre los árboles. Se giró apuntando con la linterna, pero no había nadie. Los pasos continuaron, rodeándolo, viniendo de todas las direcciones. Empezó a correr, sin rumbo, solo queriendo alejarse de lo que fuera que lo estaba siguiendo. Tropezó con una raíz y cayó de bruces. Cuando se levantó, la cabaña estaba frente a él otra vez. Había corrido durante minutos en línea recta alejándose de ella, pero de alguna manera había vuelto. La puerta estaba abierta de par en par, y desde el interior salía una luz tenue, como de velas. No quería entrar. Cada instinto le decía que huyera, pero estaba perdido en la oscuridad, sin orientación, y esa era la única fuente de luz. Se acercó lentamente a la entrada, y lo que vio dentro lo congeló. Había alguien sentado en una de las sillas, de espaldas a él. Una figura encapuchada, completamente inmóvil. Retrocedió sin hacer ruido, pero una rama crució bajo su pie. La figura giró la cabeza lentamente hacia él. No pudo ver su rostro bajo la capucha, solo 2 puntos de luz donde deberían estar los ojos. Una voz profunda y antigua resonó en su cabeza, sin palabras, pero entendió el mensaje claramente. No era bienvenido. Ese lugar no era para él. Corrió ciegamente por el bosque. Las ramas azotaban su cara, tropezaba y se levantaba una y otra vez. No sabe cuánto tiempo corrió, pero eventualmente vio luz, real, luz de día. Salió del bosque jadeando y reconoció el lugar. Estaba a menos de 100 metros de su campamento, pero habían pasado 7 horas desde que entró a la cabaña, horas que no podía explicar. Recogió su equipo esa misma noche y se fue. Presentó un informe incompleto sobre la zona, alegando problemas logísticos. Nunca mencionó la cabaña. Investigó después en archivos históricos y no encontró ningún registro de construcciones en esa área, pero sí encontró leyendas locales sobre casas del bosque, lugares donde el velo entre nuestro mundo y otro se vuelve delgado. No ha vuelto a esa zona. Sigue trabajando como ingeniero forestal, pero ahora cuando encuentra algo que no está en los mapas, simplemente lo marca y sigue adelante. Hay lugares en los bosques que no quieren ser encontrados y secretos que es mejor dejar enterrados. Y para cerrar con broche de oro estas historias, quiero compartir el testimonio de Carmen, una bióloga de 36 años que estudia fauna nocturna en Asturias. Lo que ella presenció en septiembre de 2022 desafía cualquier explicación científica. Y créanme, ella intentó encontrar una explicación racional durante meses, pero hay cosas que la ciencia simplemente no puede explicar todavía. Carmen trabaja para la Universidad de Oviedo y su especialidad son los murciélagos y las aves rapaces nocturnas. Eso significa que pasa muchas noches en bosques estudiando su comportamiento, instalando equipos de grabación y observando patrones. Está acostumbrada a la oscuridad, a los sonidos del bosque, a estar completamente sola. Pero lo que vio aquella noche lo cambió todo. Estaba realizando un estudio de población de búhos en el bosque de Muñellos, uno de los robledales más conservados de España. Había instalado cámaras con sensor de movimiento y regrabadoras de ultrasonidos para capturar los llamados de los murciélagos. Esa noche en particular, estaba revisando las cámaras que había colocado días atrás, recogiendo los datos y reemplazando las baterías. Era cerca de la medianoche cuando vio la primera luz. Al principio pensó que era otro investigador con una linterna. No sería raro, a veces coincidían varios equipos en el mismo bosque. Pero esa luz era diferente. No era el haz directo y blanco de una linterna LED, era una luz azulada, flotante, que se movía entre los árboles de manera errática. Su formación científica la hizo buscar explicaciones racionales. Quizás era tal vez un tipo de bioluminiscencia, hongos luminiscentes, aunque no era común en esa zona. Se acercó para investigar, manteniendo la distancia y documentando todo con su cámara. Las luces se movían de forma extraña, subiendo y bajando, acercándose y alejándose, como si estuviera jugando con ella. Entonces apareció una segunda luz, y luego una tercera. Pronto había 7 u 8 de estas esferas luminosas flotando entre los robles. Se movían de manera coordinada, como si fueran un grupo organizado. Formaban patrones, círculos, líneas, figuras geométricas. Era hipnótico y aterrador a la vez.
Recordó las historias que le habían contado los lugareños cuando llegó al pueblo. Hablaban de las luces del bosque, de espíritus que vagaban entre los árboles antiguos. Ella les había sonreído educadamente pensando que eran cuentos para turistas, pero ahora estaba viendo exactamente lo que describían. Intentó grabar con su cámara, pero el dispositivo se apagó. Lo encendió de nuevo y volvió a apagarse. Lo mismo pasó con su linterna y su regrabadora de sonidos. Todos sus equipos electrónicos fallaron simultáneamente. Solo funcionaba su reloj análogo, que marcaba las 12:23 de la madrugada. Las luces comenzaron a acercarse. Se movían más rápido ahora, rodeándola, formando un círculo a su alrededor. El aire se volvió frío, tan frío que podía ver su aliento formando densas nubes de vapor. La temperatura había bajado al menos 20 grados en cuestión de segundos, algo físicamente imposible. Una de las luces se detuvo frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. Pudo observarla con detalle. No era simplemente una esfera luminosa. Dentro de la luz había formas, siluetas, como figuras humanoides dibujadas, y sintió que la observaban, que había una inteligencia detrás de esos destellos. Intentó hablar, preguntar qué eran, si necesitaban algo. Sabe que suena absurdo, pero en ese momento parecía lo correcto. Las luces se movieron más rápido, girando a su alrededor, en un torbellino. El viento se levantó, aunque el resto del bosque estaba en calma absoluta. Las hojas secas comenzaron a elevarse del suelo, formando un remolino. El miedo que sintió en ese momento fue primitivo, visceral. No era el miedo racional a un peligro conocido, era algo más profundo, un terror ancestral grabado en nuestro ADN, el miedo a lo desconocido.